¿O qué? Lo de tracción, Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. pero lo de quítalo. No, pero de lado. Desconexión de las luminarias, pues elimina ese consumo residual de todos los drivers que hay en la instalación. Entonces, hay muchos fabricantes que también lo tienen. Por ejemplo, en la Full DALI hay algunos fabricantes que tienen ese contacto, pero mientras haya un driver encendido, porque como se controlan de forma individual las pasarelas Full DALI, pues siempre ese contacto va a estar conectado y los 64 balastros que por lo general puede controlar estarían conectados y tendríamos ese consumo residual. En este caso no, la pasarela que estamos viendo ahora mismo tipo Brosca, con este tipo de contacto, si todo el canal se apaga, porque es tipo Brosca, ese contacto se abre y eliminamos ese consumo residual y a fin de cuentas es un ahorro que vamos a tener en nuestra instalación, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a hacer un control de alumbrado. Esto es muy sencillo, no deberíamos de tener ningún tipo de problema. Lo otro a lo mejor un poco sí, pero en este caso no. Vamos a empezar. Cubierta, pues vamos a añadir un grupo intermedio que va a ser alumbrado. No vamos a utilizar, vamos a poner el estado, pero realmente no se va a necesitar el estado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que aquí en cubierta, en alumbrado, vamos a añadir lo que vamos a necesitar, que es el on, off, alumbrado, y el enviar un valor porcentual, ¿vale? Le damos a aceptar y lo que vamos a hacer es copiar en cubierta, pegarla en bodega, pegarlo en intermedia y pegarlo en la inferior, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a utilizar como hemos dicho? Pues vamos a utilizar la pasarela KNX DALI. En este caso, pues bueno, vamos a instalar la pasarela en la cubierta, ¿vale? Pero bueno, se podría haber instalado en una bodega o se podría haber instalado en otro lugar, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a instalar aquí en la cubierta, un cuadrito que tuviéramos en la cubierta. Y vamos a buscar la pasarela, ¿vale? La pasarela KNX DALI. A ver si la encuentro. Creo que no la tengo. Pues no está. No pasa nada porque no la vamos a descargar. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Vamos a darle para atrás. Vamos a buscar el producto. Si pongo DALI aquí sale. Vamos a poner DALI. Brosca. A ver si veo la referencia. Creo que no me habré descargado, ¿vale? Vamos a descargar. Vamos a descargarnos esto. Abrimos, los vamos a extraer en el escritorio, ¿vale? Vamos a estar. Y lo que vamos a hacer es importarla, como hemos hecho antes. Vamos a importar, nos venimos al escritorio y la importamos. Español, importar los idiomas seleccionados. Ahora cuando se importe lo que es la pasarela, ¿vale? Le damos a aceptar. Aquí ya la tenemos y la añadimos en la cubierta. Cerramos y nos venimos a la pasarela. Aquí en la pasarela, por defecto tenemos los 4 canales apagados, desconectados, los vamos a habilitar. Y podríamos incluso con esta pasarela, pues bueno, podríamos controlar distintos tipos del color, ¿vale? Podríamos controlar la temperatura del color, hacer RGB, RGB, ¿vale? Con temas de drivers destinados a ello. Por lo general se conoce que son los DT8, pero bueno, con un DT6 también se puede realizar, de 4 canales, no habría ningún tipo de problema. Con este tipo de pasarela no, pero con una Full DALI, con drivers DT6 se podrían controlar el color, no tendríamos que utilizar drivers DT8. Pero bueno, en principio nosotros lo que vamos a hacer es un control como si fuera un dimmer, ¿vale? A fin de cuentas que hemos utilizado luminarias DALI, pero que veáis que lo que vamos a utilizar es como si fuéramos a controlar un dimmer.
No hay que direccionar equipos, no hay que direccionar drivers, nada. Es muy sencillo parametrizar este tipo de instalaciones DALI con pasarelas tipo Broadcast. Por defecto creo que estará ya todos los objetos instalados, que es valor de conexión porcentual y conectado o desconectado, ¿vale? En este caso, el canal A va a ser de la cubierta, que será conectado, on-off, y el porcentual al porcentual, ¿vale? Voy a agrandarlo un poquito más para que se vea mejor, ¿vale? Ahora nos venimos al canal B. El canal B es en bodega superior, nos venimos al alumbrado y ponemos el conectado al on-off y el valor porcentual aquí. La bodega intermedia es el canal C, ¿vale? Tenemos aquí el canal C, que va a ser el conectado on-off y el valor de conexión aquí. Y por último, la inferior, nos venimos aquí al alumbrado, que es el canal D, está aquí. Y vamos a coger el conectado al on-off y el valor al valor, ¿vale? No voy a necesitar los estados, por lo general se deben de poner, pero en este caso, como es un proyecto, como digo, la perla negra, pues no vamos a utilizar los estados porque en principio en la pantalla no voy a incluirlo, porque necesitaría muchas casillas, ¿vale? Pero que realmente se deberían de tener los estados para saber si las luces están o no están apagadas. Hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestra pantalla, y en nuestra pantalla lo que vamos a hacer ahora es irnos. La página 1 era los mástiles y la página 2 era, por ejemplo, la cubierta, ¿vale? Pues la cubierta vamos a utilizar, por ejemplo, el 2.6, ¿vale? El 2.6, tenemos la cubierta, el 2.6 no lo puedo utilizar, utilizaríamos, por ejemplo, para encender y apagar las luces el 4.8, ¿vale? Que los tengo libres. Cogemos el 4, ponemos alumbrado, ¿vale? Y en alumbrado lo que vamos a hacer es conmutar, ¿vale? En el 4 lo que vamos a hacer es hacer una conmutación y, para que veáis cómo se hace, vamos a poner on, el símbolo que vamos a poner es la bombilla encendida y el color lo vamos a poner en verde. Si está encendida la ponemos en verde, ¿vale? Y esto ponemos off. Ponemos ahora aquí el símbolo de bombilla apagada y si os parece bien lo vamos a poner en rojo, ¿vale? Es la 2.4. Como lo vamos a ir haciendo de uno en uno, me voy a venir aquí a cubierta, ¿vale? Es la 2.4, que es este, ¿vale? Y la 2.4 va a venir al on-off del alumbrado. Y ahora necesito el 2.8, que voy a poner aquí alumbrado. Hemos dicho que vamos a mandar un valor porcentual, por lo tanto tengo que poner una entrada de valor, no un indicador, voy a mandar el valor, ¿vale? Va a ser un porcentaje, el símbolo que voy a utilizar, pues vamos a poner la bombilla encendida, y el color que vamos a utilizar, como es alumbrado, si os parece bien, ¿vale? Vamos a coger el amarillo, ¿vale? No voy a utilizar nada, perfecto, y el 2.8 va a venir al enviar el valor. Muy bien, ya queda poquito. Nos vamos a ir ahora a la página 3, que es la bodega superior, ¿vale? Y tengo libres el canal 3, 4, 7, 8, pues puedo coger, por ejemplo, no tengo el 4, 7, 8, pues cogeré el 4, 8, ¿vale? El 7 lo voy a dejar libre para que estéticamente se me quede mejor, ¿vale? El 4 será la casilla de arriba de la derecha para encender y apagar, y la casilla de abajo de la derecha será enviar el valor, ¿vale? Ponemos aquí alumbrado, de nuevo, esto es conmutar, ponemos encender, colocamos la bombilla encendida y lo ponemos en verde, ¿vale? Esto es apagar, ponemos la bombilla apagada y el color lo vamos a poner en rojo,
Perdón. ¿Vale? Y el 8, vamos a utilizar el envío porcentual, el símbolo de la bombilla, ponemos el amarillo, ¿vale? Y no hay que tocar absolutamente nada. Aquí podríamos escribir los límites. Perdón. Aquí podríamos eliminar los límites, ¿vale? Usaríamos, hemos dicho, el canal 4 y 8, 4 on-off, 8, 4 on-off, y el 8 es la dimerización, ¿vale? Pero no estamos en cubierta. Voy a cerrar todas y voy a ir abriendo la que corresponda. Ahora estamos en bodega superior, ¿vale? Estamos en bodega superior y estamos en alumbrado. Lo que tenemos que hacer el on-off al on-off y la casilla de dimerización al enviar valor, ¿vale? Ya tendría esta bodega intermedia. Voy a utilizar el 2.6, ¿vale? Como el 1 lo tengo, el 2 no lo voy a coger, perdón, el 4 no lo voy a coger, que es el que está debajo, voy a coger el 2.6. Vale, el 2 es alumbrado de nuevo, ya siempre hace lo mismo, sí que es muy sencillo. Cogemos el conmutar, encendemos, ponemos la bombilla y lo vamos a poner en verde. Y el apagar, vamos a ponerlo el símbolo de bombilla apagada, colocamos el rojo y ya lo tendríamos, ¿vale? Y ahora cojo el 6, que el 6 ponemos aquí alumbrado y utilizamos el 8 bit sin símbolo, ponemos la bombilla, lo ponemos en amarillo, no era el azul el que tengo que quitar, perfecto, y ya tengo el 2.6, vale, tengo aquí, este es el 6, este es el 2, aquí tengo bastantes páginas libres, ¿vale? En la bodega intermedia, se ve que la bodega intermedia solamente leemos el CO2, ¿vale? Y ahora el primero va al on-off y el segundo viene aquí, perfecto. Y ya solamente me quedaría la bodega inferior. Pues ahora nos venimos a la bodega inferior, perdón, que la bodega inferior es este, tengo el 4, tendría libre el 4, 8. Sí, voy a coger el 4, 8, cojo el alumbrado, ponemos el conmutar, ponemos el encendido, el símbolo este, lo vamos a poner en verde. Bueno, la verdad que está el proyecto, lo vamos a resolver por completo. Vamos a resolverlo por completo, para que luego no haya quejas ni problemas. Y el 8, ¿vale? El 8 es alumbrado. No sé si está poniendo, creo que lo he estado poniendo siempre, pero bueno, si se me ha ido algo, algún texto, luego lo corregiré y lo solventamos en la marcha. Y esto es una entrada valor. Le vamos a poner la bombillita y le vamos a poner el amarillo, que siempre me equivoco, que es este. Vale, ya hemos dicho que es la 4.8 de la página 5, página 4 y página 8. Vale, pues la bodega inferior, me vengo alumbrado y tenemos el on-off, página 4, aquí. Perfecto, ya lo tendría, ¿vale? Ya tendríamos enlazado lo que es la bodega inferior, la página 5, que es la que corresponde a lo que corresponde a la bodega inferior. Y hecho esto, no sé si faltará algo más, control de alumbrado, perfecto. Vale, vamos a controlar el alumbrado de los camarotes, que es lo que faltaría. Para ello vamos a utilizar un actuador de 4 canales y los pulsadores. No tenemos interfaz, vamos a utilizar las botoneras y vamos a utilizar una botonera de 4 canales para controlar los 4 canales de un actuador, ¿vale? Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Lo que vamos a utilizar es en camarotes, vamos a añadir los dispositivos que corresponden, que en este caso va a ser, ahora abro las direcciones de grupo de nuevo, vamos a coger el actuador
¿vale? Que es el R416 y vamos a coger el sensor, el ETRM4, si no me equivoco era el pulsador que tenemos aquí en oficina, para que veamos el tema de los LED de señalización y demás. Vamos a ver, perfecto. Y este creo que es el actuador, ¿no? Canal A, canal B, perfecto. Vale, vamos a abrir las direcciones de grupo y nos vamos a venir a los camarotes. Aquí en los camarotes vamos a añadir el on, off, camarote 1. Aquí sí voy a poner los estados porque quiero que cambien los LEDs de señalización, ¿vale? Y con vuestro permiso voy a hacer así, para tardar menos. Y le vamos a poner, como vamos a controlar 4 camarotes de forma independiente, por ejemplo, ¿vale? Porque como tengo 4 canales, vamos a controlar 4 camarotes, ¿vale? Si tuviera 2, pues hubiéramos controlado 2, pero como me va a permitir controlar 4, aquí de todas formas me he equivocado, porque he puesto en la intermedia, disculparme, pero vamos a añadir alumbrado, ¿vale? Volvemos a ser rápido y ponemos aquí on, off, camarote 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a poner estado 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a coger el actuador primero y vamos a hacer, realmente por defecto vienen como si fueran de persiana, ¿vale? Tiene el canal A que ya viene para hacer el tema de módulo de persianas, pero nosotros vamos a darle doble conmutación para que tenga por un lado un canal independiente y por otro lado el otro, ¿vale? De esta forma vamos a tener 4 canales independientes, ¿vale? Hecho esto, como veréis, ponerlo aquí así para que se vea, tenemos el canal A, ¿vale? Pero no tenemos los estados, ¿vale? En este caso vamos a necesitar configurar lo que es el tema de los estados. Vamos a mirar lo que es usar estado, aparece por defecto no, y en este caso es el retorno actual, ¿vale? En caso de que haya una modificación, se me envía esa función. Tenemos aquí usar estado actual, el canal B se me va para allá y no sé por qué. Usar el estado actual y este usar el estado actual, ¿vale? Mensaje de confirmación, vale. Tengo el canal A y el canal B, vale. Lo que hacemos es cada uno de los canales llevarlo al on-off correspondiente de su camarote y a su estado. Es muy sencillo, ¿vale? Que es el conmutar va ahí al 1, pues el mensaje de confirmación al 1. El canal A2, el conmutar si es el camarote 2, el mensaje de confirmación al camarote 2, ¿vale? El canal B, el conmutar es el 3, pues su mensaje de confirmación al 3. Y el conmutar B2, si es el camarote 4, pues su mensaje de confirmación va al 4, ¿vale? ¿Qué nos faltaría? La botonera que vamos a utilizar para su control. En este caso, la de 4 botones. Cada botón controlará cada uno de los canales. En este caso, como veis, están totalmente también deshabilitados. Y lo que vamos a hacer es habilitarlos, ¿vale? Habilito, habilito, habilito y habilito. El pulsador 1, lo que vamos a hacer es un conmutador. Y lo que pasa es que cuando pulse, conmuta, ¿vale? Por defecto parece que no haga nada. Pero yo lo que quiero es que cuando pulse la tecla, conmuta. Y cuando suelte, no haga nada, no envíe ningún telegrama, ¿vale? Haremos todo exactamente igual. Lo ponemos en forma conmutador. ¿Vale? Y los LEDs de señalización, pues entiendo
que vamos a utilizar objetos, ¿vale? ¿Los objetos para qué? Para que cuando mande un 1 se enciende y cuando mande un 0 se apague. Todos los LEDs se pueden controlar individualmente, ¿vale? Y lo vamos a ajustar de la siguiente manera, ¿vale? Aquí aparece que la función LED, que es el primero de la izquierda, arriba a la izquierda, va a utilizarse para pulsar la tecla de tiempo ajustable. Yo lo que quiero es que cuando mande un 1 se encienda y cuando mande un 0 se apague, ¿vale? Entonces lo vamos a cambiar todo. Incluso lo podríamos dejar siempre apagado, ¿vale? Incluso utilizar un objeto de bloqueo para los LED, para cuando llegue la noche, por ejemplo, que se apaguen o se queden como están. La luminosidad de los LED, vamos a ponerla al 100%, ¿no? Que se vea, pero luego es un acto de fe, ¿vale? Y entiendo yo que el objeto de comunicación que tenemos aquí, tenemos por un lado la entrada y por otro lado lo que es los LED de señalización. Va a ser un poco engorroso, ¿por qué? Porque yo voy a coger el 1 y lo voy a poner con el 1, pero el 2 no va a ser el 2 es el 3. ¿Por qué? Porque la botonera cuando la ponga me está diciendo que el 2 es la tecla de arriba de la derecha, y cuando vea las lucecitas del actuador, y quiero que soy un poco meticuloso con eso, cuando pulse la de arriba de la derecha quiero que se encienda la luz de arriba de la derecha del actuador. Entonces el 2 es el 3, el 3 es el 2 y el 4 es el 4, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los LED. El 1 es el 1, el 2 es el 3 es el 2 y el 4 es el 4, ¿vale? Repito esto por si no nos hemos enterado. La botonera, voy a enseñar a ver si, ¿vale? Esta botonera, realmente la que yo tengo, en vez de tener dos botones, no sé si estáis viendo la botonera blanca y negra en la pantalla, si la estáis viendo, ¿vale? La botonera, en vez de ser de dos botones, es de 4. Entonces el botón de arriba de la izquierda es el botón 1, arriba a la derecha es el 2, abajo a la izquierda es el 3 y abajo a la derecha es el 4. Entonces, si miramos el actuador de CaneX, que es el que estáis viendo, de hecho es de 8 canales, no es de 4, el que tenemos nosotros es de 4. El canal 1 es el de arriba de la izquierda, pero el canal 2 es el de abajo de la izquierda. Por lo tanto, quiero que cuando veamos los pilotos encenderse, cuando pulse el de arriba de la izquierda, que se encienda el de arriba de la izquierda, ¿vale? Es un poco a efectos visuales, no es por otra cosa, ¿vale? Y hecho esto, creo que ya únicamente faltaría parametrizar la pantalla. Los camarotes no los vamos a controlar desde la pantalla y ya está programado. Solamente es volcar la programación y ver que todo se ha hecho correctamente. Pues vamos a volcar la programación a los dispositivos que tenemos. Vamos a hacer, por ejemplo, las pruebas del control de velas. Aquí no tengo todos los aparatos en total, que según vemos hay hasta 37 dispositivos que se han utilizado. No tengo todo para poder utilizarlos, ¿vale? Pero en principio utilizaremos, por ejemplo, el de las velas y veremos cómo funciona cuando mandemos la orden, cómo se ejecuta y todo ese tipo de cosas. Y así comprobar de que no nos hemos equivocado al realizar este proyecto, ¿vale? Pues dicho esto, finalizado lo que es la parte de TS, volcaré la programación y una vez vuelque la programación, hacemos la puesta en marcha y veis cómo actúan los distintos dispositivos y las pruebas que tenemos que hacer, ¿vale? Pues nada, continuamos con lo dicho. Bueno, pues vamos a ver la práctica que hemos realizado en ETS y lo que hemos hecho ha sido volcar la programación a algunos de los dispositivos que hemos parametrizado con el fin de ver el funcionamiento que tienen y demás, para hacer las pruebas y testeo y todo ese tipo de cosas. En primer lugar, lo que quiero que veamos aquí en la pantalla, le voy a quitar el plástico, voy a permitirme el lujo de quitar el plástico a la pantalla, ¿vale? Donde podemos ver, no sé si se verá bien en la pantalla, las 5 zonas que habíamos creado, ¿vale? Que tenemos por un lado la zona de mástiles, la cubierta, bodega superior, bodega intermedia y la bodega inferior, ¿vale? Conforme vayamos pulsando en cada una de ellas, irán saliendo todas aquellas páginas que nosotros hemos configurado, ¿vale? En la parte de mástiles lo que he hecho es
aquí teníamos las velas, ¿vale? Ahora mismo no sale ningún color porque todavía no he pulsado nada, pero lo tenemos asociado al actuador, que lo podéis ver aquí físicamente. El actuador que controlaría en este caso sería una de las velas. He programado una de las velas y es la que vamos a asociar en sí a la parametrización. Pero realmente cuando yo haga la actuación, actuarían todas las velas, todos los actuadores de los mástiles, ¿vale? En este caso, pues bueno, yo podría subir las velas, como hemos puesto. No sé si se ha escuchado el clic, voy a callarme, voy a volver a darle para bajar, para que escuchéis ese clic, ¿vale? Estamos viendo cómo está realizando ese movimiento, y cuando realice la temporización que hemos hecho, se mandará el estado y aparecerá aquí, en velas, aparecerá el estado en que se encuentra la vela, ¿vale? También podríamos parar la vela, ¿vale? Pulsamos y pararíamos la vela en el de este, pero vamos a seguir bajando lo que es en sí las velas, y ahora cuando pase un rato pues mandará su estado. Aquí podemos monitorizar que en este caso no está lloviendo, ¿vale? No hay lluvia. Estamos viendo la temperatura que hace aquí dentro de la estancia. Como veis, ya me han dado la posición de las velas, porque ya he hecho el recorrido de todo el tiempo que pusimos. Estamos viendo la velocidad del viento, que es 0, al fin de cuentas está la estación, está parada, y la luminosidad que tenemos en nuestra instalación. Si yo cojo y tapo un poco, veremos el número de la luminosidad exterior, cómo va a ir cambiando, ¿vale? Estamos viendo que ya está en 41 lux porque he tapado el sensor, ¿vale? Y si lo levanto, pues automáticamente irá cogiendo el valor que necesita. Vamos a hacer también, voy a ponerlo aquí y vamos a mover un poco, a ver si puedo acercar aquí el teléfono, que vamos a mover esto. Esto no se debe de hacer, ¿vale? Pero bueno, como estamos en un entorno de práctica, como vemos la velocidad está cambiando a 3,6 metros por segundo, y poco a poco pues se irá estableciendo hasta los 0 que tiene parametrizado, ¿vale? Bueno, parametrizado, los 0 que al no moverse enviaría ese valor. Si nos venimos a la cubierta, aquí en cubierta, pues bueno, tenemos cómo posicionar el ancla, que podríamos o subir el ancla o bajar el ancla, e incluso parar el ancla, ¿vale? Ahí aparece el stop en ancla. No aparecen los estados porque claro, es la primera vez, como hemos mandado la programación, hasta que no realizamos la primera pulsación no va a establecer lo que son los estados y valores. Luego tenemos el subir y bajar la barca, ¿vale? Podríamos subir, podríamos bajar o incluso parar. El problema es que como no tengo un actuador para asociarlo, pues por eso aparecen estos estados, ¿vale? Luego podríamos encender, como veis he encendido el canal A del actuador DALI, ¿vale? Canal número 1 del actuador DALI, y dependiendo de si yo voy pulsando o no, pues estaría apagando y encendiendo, ¿vale? El apagado no se realiza inmediatamente porque en DALI, y tal y como está parametrizado en esta pasarela, hasta que no pasa un rato, ¿veis? No se termina de apagar. E incluso si yo enciendo, pues yo podría mandar un valor determinado, ¿vale? Puedo poner al 30%, mandaría el valor del 30% de ese alumbrado de cubierta, ¿vale? Luego tengo la bodega, como veis tenemos los cañones de babor y los cañones de estribor, que en este caso pues o podríamos abrir los dos o podríamos ir también cerrando los dos. Luego veremos el tema de la lectura de CO2, porque claro, no tengo el sensor de lectura de CO2, pero le voy a mandar el valor para que lo veáis. Y de igual manera podríamos controlar lo que es el alumbrado de la bodega superior. La bodega intermedia, podríamos encender y apagar la luz. Luego mandaré, por ejemplo, también otro valor para que lo veamos. Y por último, la bodega inferior, pues bueno, podríamos subir y bajar lo que es la carga, podríamos pararla y controlar en sí el alumbrado, ¿vale? De esta forma, pues estaríamos controlando desde esta pantalla todo nuestro barco. Ya que estoy en la bodega inferior, voy a mandar un valor ahí, ¿vale? Enfoca la pantalla para que veamos que si yo cojo y mando, por ejemplo, un valor, ¿vale? Ya aparece, de hecho ha cambiado ya el color, he mandado 950 partículas por millón y estaríamos monitorizando en todo momento el CO2 de cada una de las bodegas, ¿vale? Una cosa que quiero demostraros es la sonda de inundación, ¿vale? La sonda de inundación, que la tenemos aquí, tengo aquí un recipiente con agua, que lo que vamos a hacer, como veis ahora mismo en la pantalla, no se está produciendo ninguna alarma, ni hay absolutamente nada. Se van a producir dos avisos. En el momento que yo inserte esto dentro, va a empezar a pitar, acordaos que teníamos el sonido activado, y por otro lado la pantalla también empezará a visualizar esa alarma, ¿vale? Si yo lo inserto,
se oye el pitido, incluso aquí en la pantalla estaríamos viendo la alarma de inundación. En el momento que yo lo saco, pues ya estaría, digamos, solucionado ese problema, pero la pantalla, bueno, estaría todavía avisando porque no he confirmado esa alarma. Hasta que yo no confirmo la alarma, no pasaría, no se eliminaría. De igual manera pasaría con la alarma de CO2. Si yo envío una alarma de CO2, ¿vale? Voy a forzarla. Estaríamos viendo que me está diciendo que en la bodega inferior se ha producido una alarma, ¿vale? Yo la confirmaría y en ese momento pues ya nos habríamos enterado de que se ha producido esa alarma. Ya lo único que nos faltaría por controlar, pues bueno, es el actuador binario de la parte de camarotes, que con una botonera, pues bueno, como veis, podría ir encendiendo lo que es cada uno de los canales, ¿vale? Esto es lo que os comenté de la parchosería mía esta, de que este canal, ¿vale? Coincida con este de aquí, ¿vale? Y por eso tuve que hacer el cambio del 2 con el 3, ¿vale? Para que se hiciera correctamente, ¿vale? La verdad que es una pasada. Este touch es fantástico porque con muy poquito que lo toques ya lanza lo que es el envío de la información. Y poco más. Realmente se ha probado todo y la verdad que está bastante bien. Las funcionalidades que tiene son, como hemos visto en ETS, las cumple con expectativas y la verdad, pues bueno, aquí tenéis el proyecto de la perla negra para que en caso de que tengáis que domotizarlo o algo parecido, pues lo tengáis a vuestra disposición y consultarlo en caso de que sea necesario. Pues creo que ya está. Os recuerdo que en el proyecto, aquí no lo habéis visto en la pantalla porque lo he corregido, el proyecto que os podréis descargar estará corregido. Os recuerdo que hay un gazapo puesto, que ya os adelanto que es en una asociación de una dirección de grupo. Aquel primero que lo encuentre, que sepa que tiene premio, tiene sorpresa y espero que lo encontráis, ¿no? Ya sabéis, en el comentario del vídeo de YouTube contestáis a esta pregunta, dónde está el gazapo y ya está. Así que poco más, señores. Os dejo aquí, os espero en el siguiente vídeo y sobre todo espero que os haya gustado. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo y un cordial saludo. Hasta luego. ¿Está? ¿O qué? Lo de 300. ¿Qué? ¿Está, no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero